Una red neuronal es un conjunto de neuronas conectadas entre sí que trabajan en conjunto sin que haya una tarea concreta para cada una. A su vez, una neurona es una unidad de procesamiento con valores de entrada que pasan por una suma ponderada. De así pasan por un conocimiento de manera jerárquica. Todo esto con ayuda de una función de activación, como lo es la tangente hiperbólica, la función escalonada, la función sigmoide y la unidad rectificada lineal. Explicaré brevemente el diagrama de flujo. En esta parte tenemos la función de datos, que es para crear un conjunto de datos depende de un número de registro y un número de características, así como graficar este conjunto. Una función de activación, en este caso que es la ReLU, una función de crear el registro de la red neuronal depende de su número de conexiones y número de neuronas, y la función de entrenamiento, que se define la tipología de red, se usa la función de crear, se crea la función de coste para tener el grado de error y se manda la función de entrenamiento de la red. En la función de entrenamiento de la red tenemos que definir la tipología de nuestra red. Se pone que desde L igual a 1 hasta L en total de unidades de entrada se va a realizar una suma ponderada y así realizar su activación. Después de eso se va a realizar lo que es el entrenamiento de la red, desde que L es igual a la longitud de la red neuronal hasta que L igual a 0, que es un ciclo reverso. Después de eso se va a preguntar si L es igual a la longitud de la red. Si esto es verdadero, va a calcular la delta de la última capa. Si es falso, va a calcular las deltas de las capas posteriores, así hasta que L es igual a 0. Ya cuando L es igual a 0 va a regresar la matriz de salida en su valor de menos 1, 1. Después de eso tenemos lo que es la función de visualización, donde se importan las librerías necesarias para operaciones gráficas y circulares, así como la función de datos. Después de eso se crea la red neuronal con el número de neuronas y conexiones. Ahí empieza lo que es nuestro ciclo iterativo desde que L igual a 0 hasta ahí veces de entrenamiento. Si I es menor a las veces de entrenamiento, se va a llamar a la función de entrenamiento, y aquí cada 25 iteraciones va a llamar otra vez a la función de entrenamiento para guardarla en el registro de y así graficar esa separación de datos. Si no, nada más va a graficar la separación de datos que se tuvo al inicio, así hasta que I es igual a las veces que pusimos de entrenamiento. En este caso en el código se puede apreciar que es 1500. Ya hasta que llega hasta las veces de entrenamiento da fin al programa y se supone que ya debe haber segregado nuestros datos de manera correcta. Primero voy a explicar un poco sobre el desarrollo del código en la página de Colab de Google. En este primer pedazo del código se ponen las librerías, como lo es para graficar y para hacer los círculos de nuestra base de datos. Después tenemos que la variable n es para el registro de datos y este p es para las características. Esta función es para hacer los círculos con esto de ruido entre los datos. Después de eso está este que nos grafica el círculo morado y este que nos grafica el círculo rosa. En esta parte se hace la clase para la capa de la red, donde aquí se define el número de conexiones de neuronas, el número de neuronas que tiene nuestra capa y su función de activación. Después aquí tenemos lo que son las funciones de activación. En el código del ejemplo nos daba el de sigmoide y lo que hay que hacer es cambiarlo a la de ReLU, que simplemente considera de 0 al máximo. Y aquí tenemos la gráfica del ReLU. Después se crea la función de la red neuronal con su topología y su función de activación. En la función de entrenamiento se tiene la topología, donde P son las características que habíamos definido al inicio y estos son los números de neuronas en cada capa. Eso quiere decir que en la capa 1 hay 4, en la capa 2 hay 8 y en la capa 3 hay 2. Esto puede variar para tener mejores resultados.
Después de eso tenemos la función de coste y todo esto empieza aquí la función de entrenamiento de la red. Aquí se hace lo que era la suma ponderada para tener los resultados y aquí las deltas. Se hace un ciclo en reversa de lo que es la sumatoria, que es Z, y la activación. Y con eso se puede calcular la delta de nuestra última capa y la delta de las capas posteriores. Después de eso se tiene esta variable para poder guardar la transpuesta de nuestra red y que no se esté cambiando aquí a cada rato. Y aquí tenemos el descenso del gradiente. Después de eso tenemos el test de visualización, que es para poder hacer los datos conjuntos. Entonces aquí se tiene que se llama a nuestra red neuronal para que se cree según la topología y pues con la ReLU, que es nuestra función de activación, se tiene para guardar los costes. Y después de esto aquí está el entrenamiento de la red neuronal en una relación de 0.1 en un rango de 1000 iteraciones. Cada 25 iteraciones va a ser todo este ciclo. Y aquí va a ser lo que es leer nuestra ReLU en cada ciclo para poder segregar los datos, como lo habíamos visto en TensorFlow. Después de esto tenemos la malla de colores, que es la que nos va a separar, y las gráficas tanto del círculo morado como del círculo rosa, y eso nos lo va a mostrar aquí. Aquí ya parece haberse formado de manera correcta lo que es la separación de nuestros datos de acuerdo a los colores. En esta parte del código ya podemos notar cómo la función ReLU ya no depende de dos valores como lo hacía la función tangencial. En este lado del código tenemos la función sigmoide que dependía de dos valores porque teníamos uno que era la función normal y otra su derivada, y ya en la red neuronal solo con ReLU tenemos solo lo que es una parte. Eso se puede ver aquí en esta parte que es de las funciones de activación.
la diferencia entre la sigmoide y la diferencia entre la función del arreglo.